Muy bien, chicos. Vamos a esperar que terminen de ingresar para empezar la clase de lenguaje. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, otra vez con todos. Vamos a esperar que ingresen sus compañeros. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ya, un minuto más y comenzamos. Ya, ok. Bien, chicos, vamos prendiendo nuestras cámaras. Voy a empezar a compartir la pantalla con la clase que tenemos para hoy día en lenguaje, ¿ya? A ver, voy a compartir. Muy bien. Ahí tenemos en la pantalla una palabra que dice ahí los verboides, ¿no es cierto? Es decir, que son palabras que no necesariamente son verbos, ¿ya? Por eso se le llaman verboides. A ver, ¿para qué son los verboides? Los verboides son palabras, como ya les había dicho, que parecen verbos, pero
que a nivel sintáctico dice actúan de un modo diferente, ¿no? O sea, es un verbo que adopta una forma impersonal, ¿ya? Porque existen verbos que son más personales y otros que son verbos impersonales. En el caso de los verboides, sí, yo les aviso cuando escriban. Todavía no escriban, ¿ya? Bien, en el caso de los verboides, ¿no? Se presentan de forma impersonal. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Debido a qué? ¿No? Que los verboides dicen no se conjugan en primera, ni segunda, ni tercera persona. No son verbos, sino una clase diferente de palabras. Ahora, los verboides se pueden presentar de tres maneras, ¿no? Están los infinitivos, los gerundios y los participios. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? A ver, vamos a empezar por el infinitivo, ¿sí? Todos los verboides infinitivos son aquellos que van a terminar en ar, er o ir. Son las tres terminaciones, ¿no? En infinitivo que tienen los verbos. Por ejemplo, cantar, comer, reír, son verbos en infinitivo. Y las terminaciones son tres: ar, er, ir. Según la terminación, van a estar en primera conjugación. Por ejemplo, los verbos que terminan en ar son la primera conjugación. Los verbos que terminan en er son segunda conjugación. Y el verbo ir, o que terminan en ir, son tercera conjugación, ¿no? Acá hay un ejemplo. Abrir puertas es más difícil que cerrarlas. Aquí el verbo en esta oración es el verbo ser, no abrir. Porque abrir es un verbo que está en infinitivo, es un verboide, que está cumpliendo una función acá, no de verbo, sino como si fuera el sujeto, ¿no? Por eso aquí el verbo es, ¿no? Abrir no actúa como verbo, como dice acá, sino que está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Y se va a formar junto al objeto directo que son puertas. El sujeto de la oración, por lo tanto, es abrir puertas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que sigue. Bien, dentro de los infinitivos vamos a encontrar infinitivos compuestos, ¿no? Verboides en infinitivo compuesto son como, por ejemplo, los que están acompañados del verbo haber. El verbo haber es una forma de infinitivo que está compuesto y que va a acompañar a otros verboides. Por ejemplo, haber amado, haber dormido o haber temido. Por último, haber comido, ¿sí? Estos verboides en infinitivo son, como dice acá, ¿no? Comer, parir, oler, coger, partir, parir y amar. Esos son los verbos en infinitivo. Compuesto, cuando tiene el verbo haber. Bien, ahora, otra clase de verboides son los gerundios. Los gerundios son aquellos que terminan o finalizan en ando o endo y funcionan como adverbios también. Por ejemplo, recordando que el camino está congelado, instalamos cadenas en las ruedas. Aquí el verbo es instalamos, ¿no es cierto? Mientras que recordando permite, dice acá, el desarrollo de una construcción tipo circunstancial. ¿Por qué recordando no puedo utilizarlo como verbo, en este caso en la oración? Porque tendría que haber un sujeto que realice la acción. No encontramos el sujeto. Yo no puedo poner ella recordando o él recordando, ¿no es cierto? Entonces, recordando es un verboide, en este caso en gerundio, que terminan en ando y terminan en endo. Ahora, dentro de los gerundios vamos a encontrar gerundio simple,
y gerundio compuesto, ¿no? Cuando un gerundio es simple, cuando va solo, ¿no? Por ejemplo, jugando, deseando, amando, soñando, temiendo, etc. Pero cuando es compuesto, bien, va a ser compuesto cuando está acompañado del verbo haber, ¿no? Ahora, este es un gerundio compuesto. Dice, entre los que se usan de forma más frecuente se encuentran algunos como habiendo temido, habiendo comido, habiendo cenado, etc. Ese habiendo está acompañando a otro verboide, por lo tanto es un gerundio compuesto. Bien, después tenemos también los participios. Los participios son otro tipo de verboide que tienen otra terminación. Estos terminan en ado y terminan en ido, ¿no? Actúan como adjetivos. Por ejemplo, dice, Ricardo estará golpeado, pero Juan está destruido. En esta expresión, golpeado y destruido son formas adjetivas de golpear y destruir, ¿no? El verbo golpear está aquí como adjetivo, golpeado, destruido, ¿no? Están funcionando como adjetivos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una clase de participio, un verboide, ¿no? Que se le llama pasivo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, querido, temido, nacido, partido, impreso, dicho. Ahora, no todos los participios terminan en ado e ido, ¿no? También hay otros que van a terminar en so, como por ejemplo impreso, dicho, ¿no? Termina en cho, puesto, termina en to. Entonces, no todos van a terminar ado o ido, ¿no? También van a haber terminaciones en so, to y cho. Bien, en conclusión, entonces, partiendo de todo lo que se ha expuesto ahorita, vamos a encontrar verboides como por ejemplo en esta frase. El niño perdido fue encontrado de manera afortunada por los agentes de policía. Ya, otro. Muerto el perro, se acabó la radio. Tenéis que preparar la cena para que todos podamos disfrutar de la velada. Amar a una persona del mismo sexo no es delito. Entonces, aquí tenemos verboides, ¿no? Por ejemplo, en la primera oración tenemos perdido y encontrado, afortunada, ¿no? En la segunda oración, muerto, es un verboide, ¿no? Preparar, disfrutar, amar, son verboides en infinitivo. Entonces, podemos decir entonces que los verboides son formas impersonales de los verbos que van a actuar como sustantivos, van a actuar como adverbios o también como adjetivos y van a carecer del valor de acción, ¿ya? Eso entonces es la clase de hoy día, chicos, sobre los verboides, ¿no? Hemos visto los infinitivos, los gerundios y los participios. Bien, voy a dejar de compartir aquí. Ya, para compartir la hoja de la clase. Ok. Bien, voy a compartir la hoja de la clase para que copien en sus cuadernos. Aquí está. Bien, ahí está la hoja de clase, chicos. Está cada una de las clases de verboides, ¿no? Están los infinitivos, los gerundios y los participios. Son cuadritos. Listo, ahí tienen la clase. Pueden comenzar a escribir, chicos. No olviden, por favor, sus cámaras, que eso también se toma en cuenta, ¿ah?
Listo, ahí está. Pueden empezar a pasar, chicos, a la clase.
¿Me puede bajar un poco? ¿Veis cuántos cuadros son? Abajo hay más cuadros. Miss, ¿puedes subir? Yo estoy en el cuadro verde. Son 4 cuadros, chicos. Miss, ¿puedes subir un poco más? Ahí. Sí, Miss. ¿Me puede bajar un poco? Sí, sí. Ya, a ver, estos 3 cuadritos de acá, A, B y C, ¿han copiado todos? Miss, estoy en la B. Ya, a ver. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a copiar solamente hasta el cuadrito C. El cuadrito que sigue ya lo pueden o copiar después o imprimir, ¿ya? Entonces, hasta el cuadrito C, hasta ahí copien.
Ay, perdón, se me olvidó. A ver, ahí para que se vea mejor. Ya, ahí están los 3 cuadritos. Ya, entonces hasta ahí nomás copien, ¿ya? Hasta el cuadrito que dice C, participio, hasta ahí. Ya, ¿terminaron hasta aquí, chicos? ¿Terminaron? ¿Les falta un poco? Miss, yo ya terminé. Ya. Ya, a ver, mientras van terminando sus compañeros, a ver, prestamos atención aquí a los cuadritos. Sobre estos verboides, tenemos aquí los 3, ¿no? El infinitivo, el gerundio y el participio.
En el caso de los infinitivos y los gerundios, cuando forman a ser compuestos, cuando pasan a ser compuestos, van a ir acompañados del verbo haber, ¿no es cierto? Pero el verbo pasa a ser participio, ¿sí? El verbo haber va a estar en infinitivo según el caso o en gerundio según el caso. Pero los verbos a los que acompañan pasan a ser todos participios, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el infinitivo que terminan en ar, er, ir, pero cuando se acompañan del verbo haber, está en infinitivo haber. Y el verbo al que acompaña pasa a ser participio. Por ejemplo, haber cantado, ¿no? Cantado es un participio. Haber tenido, haber reído. Entonces, cuando es compuesto, está en infinitivo el verbo haber. Y el otro verbo que le está acompañando pasa a ser participio. Igual lo mismo pasa con los gerundios, ¿no? Cuando son compuestos van a ir acompañados del verbo haber, pero es el verbo haber el que va a estar como gerundio. Y el otro verbo que acompaña también pasa a ser participio. Por eso tenemos acá en los ejemplos, habiendo cantado, habiendo leído, habiendo bebido, ¿sí? Todos pasan a ser como participios. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando es un infinitivo compuesto? Porque tiene el verbo haber. ¿Cuándo me voy a dar cuenta cuando tiene un gerundio compuesto? Cuando tiene el verbo habiendo, ¿ya? En lo que es el participio, bueno, hay varias terminaciones. Hay ado, ido. Hay cho, to y so. Pero también hay ente y ante. Y según cada terminación va a tener una función, ¿no? Por ejemplo, terminaciones en pasivo y activo, ¿no? Pasivo hay regulares e irregulares. Los regulares, lo que nosotros conocemos, ado, ido, está en regular. Irregular, los que terminan en cho, to y so. Y por último, activo, viente y ante. ¿Ya? Por ejemplo, viviente, amante, es un participio activo. ¿Ya? Ahora, estos participios no siempre van a ir solos, ¿no? También van a ir acompañados necesariamente del verbo haber. Porque, por ejemplo, aquí donde dice dicho, yo no puedo decir yo dicho tal cosa, ¿no? Tengo que decir yo he dicho. O escrito, ella escrito, no puedo decir ella ha escrito. Ahí está el verbo haber, ha escrito. Impreso también, él ha impreso sus hojas, ¿no? Entonces, dicho, escrito e impreso, necesariamente para poder darle sentido, va a tener que acompañarlos del verbo haber en su forma abreviada, ¿no? HA. En cambio, bailado y perdido pueden tener como no, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, él ha bailado, él ha perdido, ¿no? Entonces necesitan algunos verbos o verboides ser acompañados del verbo haber, ¿ya? Listo, chicos. Escriban su asistencia en el chat, Ok, Miss. ¿ya? Ya estamos terminando la primera hora y en la segunda hora vamos a hacer la práctica. Pongan todos ahí su asistencia en el chat, por favor. ¿Sí? Y luego vamos a regresar a la 1:25, ¿ya? 1:25 para hacer la hoja de práctica. Pongan su asistencia y pueden ir saliendo y en 5 minutos ingresan otra vez, ¿ya? Hasta luego, Miss. Hasta más tardecito. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Ya. Miss. Vemos en 5 minutos, ¿ah? 1:25, no se olviden.
Ya nos vemos. Pueden ir saliendo, chicos. Miss, a las 1:25 entramos, ¿no, Miss?